El Señor es un Señor de bendición. Dios cambia las vidas, Dios cambia y Dios restaura. Y por eso vamos a leer un texto que nosotros encontramos en Jeremías, su capítulo 1, verso 5. Dice: antes que te formaste en el vientre te escogí y te conocí. Y antes que naciese te santifiqué y te di por profetas a las naciones. Esta palabra es para mí y es para muchas personas, quizá que me estén escuchando en esta hora, que nos vas a escuchar. Yo voy a empezar con mi nacimiento. Yo vengo de una familia humilde. Mis padres natural son de Haití, la cual que también yo soy descendiente o soy de nacimiento. Es un pueblo llamado San Pedro o San Pet, para algunos de hablar creol que nos está escuchando. También saludamos a la gente de Veradell, la gente de Elías Piña. Saludamos a nuestros compañeros que sean de por ahí, de San Pet. Te saludamos, hijo Natar. Mi padre natural es Alix Laducher y mi madre es Eligos Denot. Eso nosotros nacimos de esta familia de 15 personas, de 15 hijos de padre de mi madre y 4 o 5, perdón, de padre de mi papá, que son total de 20. Lo más importante de todo eso, lo que tú necesitas saber, es que en esta familia, mamá nos contaba, después del primer hijo, o la primera hija que falleció a los 6 años, también está mi segundo hermano, el segundo hijo que es pastor, se llama Fitzcala Ducher. De ahí empezó una batalla. Mi mamá no podía salvar a los hijos. Cada vez que salía embarazada, abortaba. Y de otro había otras cosas. Es que mi papá quería varón y ella daba hembra. Papá salió en refugio en busca de varón, se casó con otra mujer. Y ahí empezó la batalla de mamá en casa. El tercer hijo o hija, como podían llamarlo, o el incesto, falleció. Hasta llegar al número 10. La número 7 vive. La número 8 vive. El número 9, que fue macho, murió a los 2 años. Cuando mi mamá salió embarazada de mí, ella siempre me contaba, ya después de adulto, mi papá no confiaba, no había esperanza de que él iba a tener ese hijo varón, tanto él anhelaba. Pero te digo algo, varón, es que la gracia de Dios, el favor de Dios, lo que Dios decide en tu vida, el diablo no lo detiene. Lo que Dios tiene para ti, no lo detiene nadie. Por eso que ese texto, yo digo, es el texto de mi vida. Porque yo soy el número 10 de los hermanos. Y tengo mi hermanito querido, yo amo mucho, evangelista Eddie Rojas, que es el número 15 de esta familia. Santo sea el Señor. Para ese entonces, mamá estaba embarazada. Me cuenta, ella el día que ella tenía dolor de parto, mi papá va a salir hacia Puerto Príncipe, capital de la República de Haití. Y mi mamá le dice, yo estoy con dolor de parto. Y él le dijo esa palabra, yo voy a salir. Si hay, encontraré cuando vuelva. ¿Por qué dijo él? Me imagino esa palabra, porque él no tenía confianza. Mi mamá es una perdedora, ella va a perder un hijo más. Ella va a parir uno más para el diablo, pero mentir el diablo, ese era para Dios. Y ahí estaba el sello de Jehová, como dice la palabra en 2 de Timoteo 2:19, que nosotros tenemos, los escogidos por Dios, tenemos un sello, ese sello del Espíritu Santo, desde el vientre de la madre. Lo que Dios ha escogido desde el vientre de la madre, ningún enemigo tiene potestad ni poder sobre esa persona. Alabado sea Dios. Y ahí empezó la batalla y la lucha. Mamá nos cuenta, o me cuenta, 3 días después regresó el hombre
Y él alzó la cabeza a la puerta y dijo: ¿quiénes son ustedes? ¿Hembra o macho? Dios mío. Mi mamá le dijo: tengo un macho aquí. Santo. Salió, volvió a los 3 días más. Dios mío. Cuando volvió a los 3 días, vio que era varón, dijo: eso es mi hijo, Santo. Aleluya. el cual él no quería. Pero ese hijo fue creciendo, que ese hijo soy yo, Gloria a Dios. fue creciendo en una familia aparentemente cristiana. Mi mamá era cristiana, pero mi papá no sabía de qué bando era, porque no era ni adentro ni afuera, alabado sea Dios. Y ahí nos fuimos creciendo. A la edad de 17 años, yo entré a República Dominicana. Pero desde los 2 años fui adoptado por alguien, por un primo de mi papá, la cual que también nos adoptó y me declaró con documentos dominicanos, la cual que tenemos el privilegio de decir hoy somos dominicanos, a la gloria de Dios. Y eso estaba en los planes de salvación, esto estaba en los planes de Dios, porque hay cosas que tú vas a beneficiar mañana. Dios tiene una preparación que hace antemano para usted. Y eso, amado, llegué a República Dominicana. Llegué a la capital, todavía sin hablar bien el español. Todavía no lo hablo bien, ¿verdad? Ingresé al Ejército Nacional en el año 2002. Al final de 2002, la cual tuve el privilegio de ser guardia. Y empecé esa experiencia, a vivir una experiencia para Dios. También dentro de la iglesia. Pero el enemigo tenía un plan. El plan del enemigo era acabar con mi vida. Era sacarme del mundo de Dios. Porque el enemigo sabía que yo iba a ser quien soy hoy. Amén. Gloria a Dios. Pero también lo que el enemigo no sabía es que Dios tenía un plan para mi vida. Y eso era el privilegio que Dios me estaba dando para avanzar con cosas que mañana iba a beneficiar mi vida y beneficiar toda una población. Y ahí fuimos creciendo en esa batalla. Un niño sin esperanza de vida, un niño sin saber qué iban a hacer. Pero algo sucedió, amado. Después de mi nacimiento, mi mamá empezó, santo Dios, detrás de mi nacimiento yo traje vida a mi familia. Algo sorprendente es que mamá no volvió a perder un hijo más. Aleluya. 1. Wow. 2. Detrás de mí nacieron varones. Santo. Aleluya. Santo Dios. Wow, qué bendición. Yo soy el número 10, como le había dicho, de nacimiento. Gloria a Dios. Número 4 por existencia, porque han fallecido 6. Sí. Entonces, detrás de mí nacieron 3 varones, o sea, 4 varones y una hembra. Gloria a Dios. Y esos 4 varones, el último, como le dije anteriormente, es un dolor de cabeza para el diablo. Es un hombre que ha decidido, Dios lo ha sacado de lejos. Él le toca a él cuando le toque la oportunidad de testificar Sí, su vida, así es. que son muchos los que Dios ha hecho en su vida y en la mía. Pero nosotros estamos acá para darle la gloria y la gracia a nuestro Señor Jesucristo, como lo dijo en 1 de Corintios 1, verso 9, cuando tú tienes la comunión con Cristo, hay cosas grandes que Dios hace en tu vida. Y esa comunión te da la paz con Dios. Y cuando tú tienes paz con Dios, entonces la vida cambia. Tú no tienes que trabajar para estar bonito. Tú no tienes que tener dinero, porque el dueño de la plata, del oro, se llama Jehová de los ejércitos. Y amado, y así es la vida. Y yo siempre he sido un hombre vanaglorioso, un hombre hambriento de dinero, querer engrandecer, querer tener mucho dinero, querer llegar a ser grande. Yo decía, como decía Peña Gómez, si yo vengo de la nada, yo tengo que ser alguien. Y siempre me he aferrado a mis estudios, etcétera, para llegar. Pero el plan de Dios no era el plan que yo tenía. Aleluya. Dios tenía otros planes para mí. Y yo siempre amaba al ejército. Y ahí pasé a la policía, fui parte del departamento narcótico del país, y la cual que yo me sentía un Dios. Wow. ¿Por qué? Porque si usted mira hacia atrás de donde yo vengo, ¿verdad? Wow. De alguien que no había esperanza de vida, Gloria a Dios. y ser lo que llegué a ser, Wow. para mí era algo grande, Sí. pero no era el plan de Dios. El plan de Dios es que yo sea un siervo del Señor. Wow. Un hombre que predique el evangelio a través del mundo.
la cual que yo fui resistiendo. En esa experiencia de vida, amado, yo fui muy desobediente. Y con mi desobediencia, como ya le había dicho, 2001, diciembre de 2001, fui descarriado durante 7 años. Y en esos 7 años empecé a experimentar cosas en el mundo satánico. Yo fui a aprender cosas, a estudiar la magia. Ahí estudié lo que le llaman espiritista, para aprender muchas cosas. Yo tenía esa ambición de llegar grande. Y esa ambición de desaparecerme, yo llegué a desaparecerme varias veces con oraciones satánicas. Tú me podías ver caminando y de repente me desaparezco, de repente tú no me ves, de repente tú no me ves al lado suyo. Tenía pacto, llegué a tener pacto con el diablo, y esos pactos con el Slidato, esos pactos me hacía, yo tenía mi día para acostarme con esa mujer. Eslidato es una mujer, es blanca y también es negra, tiene 2 facetas. Y entonces yo tenía los días que tenía que servirle a ese demonio, y eso yo era esclavo de ese demonio durante 7 años, también de Metresa de Silí durante 7 años, y eso me cautivaba, me llevaba a cautiverio, y eso me hacía vivir una vida desenfrenada y vacías, y no quería volver a la iglesia, no quería buscar de Dios, porque mi hambre era buscar más y más y más. Y eso, cada vez que yo buscaba y yo iba a engrandecerme en el ejército, yo entendía que el diablo me estaba promoviendo y era la mano de Dios, porque Dios quería que llegara a un nivel, como decía Pablo, que Pablo, el único Pablo que podía decir en la iglesia, en la historia de la iglesia, que Pablo llegó de la nada, llegó detrás de los discípulos, llegó último que Pedro y trabajó más, que podíamos decirlo así, ¿verdad? Porque Pablo fue quien encargó de llevar a la iglesia a los confines de la tierra. Y así era el propósito de Dios en mi vida, amado. Y como le decía, en esa familia crecí con esos mitos satánicos en la cabeza. Ahí en la Ricardo Carti llegué a tener mi altar. Ahí tenía mi altar y ahí tenía mis mesas con muchas cosas satánicas, y donde yo hacía cosas con ignorancia, donde uno pensaba que estaba haciendo algo bueno. Ya al final de 2008 yo decidí viajar a Haití a buscar ya los santos de mi papá. Yo dije, yo voy a buscar en la raíz de mis padres. Yo voy a buscar a los santos. Ya estudié santería, ya yo sé qué es lo que es eso, yo voy a hacer un brujo grande. O sea, disculpe que le interrumpa un poquito acá. Usted nos cuenta que siendo militar, ¿verdad? De acá de Santo Domingo. De República Dominicana. Antinarcótico, ¿verdad? TNCD, en pocas palabras. Usted nos cuenta que usted comenzó a trabajar en la hechicería. En hechicería. La brujería, pero siendo un militar activo. Activo. Entonces ya usted procede a subir a otro nivel. Y usted dice, voy a ir a Haití a buscar los santos, ¿verdad? O los espíritus de mis padres. Los espíritus de mis padres. O sea, usted nos está dando a entender que también su padre entonces pregaba con estos espíritus. Bien, mi papá, de que tengo conocimiento, mi mamá ha sido cristiana. Sí. Era una mujer cristiana. Mi padre falleció 20 de mayo del 2000. Él era un hombre, según nos cuenta, que duró un tiempo dentro de la iglesia. Pero él no era un tiempo para nosotros de hoy, con el conocimiento bíblico. Él no servía a un Dios verdadero. Porque antes de todo esto era satanita. Tenía su descendencia en la raíz del vodú. Nos cuenta que mi papá tiene una habitación, lo llaman así, que es como si fuera una finca donde él enterraba animales vivos. Con sacrificio, le hacía sacrificio de animales al diablo. Todo esto en Haití. En Haití. En Haití. Entonces, yo empecé ya a final de 2008, de 2007 a 2008, yo tomé esa decisión. Yo dije, después de un sueño que yo tuve, y dije, bueno, yo voy a Haití, y porque yo quiero ser un brujo grande. Y mi meta era ser un brujo de lo más grande, de lo más poderoso. Y por ende yo tengo una hermana llamada Magali.
Ella vive actualmente en Brasil. Y tengo otra también llamada Natacha, también que vive en Brasil. Y el diablo me reclamaba esas dos mujeres. Para ser brujo yo necesitaba tener esas dos mujeres. Wow. Esas dos hermanas tenían que trabajar para mí. Y el diablo me decía que yo no necesitaba nada, solamente aceptar, recoger la raíz de mis padres, sí, y ya con eso yo era poderoso. Aleluya. Alabado sea Dios. Oh, yo tomé esa decisión. Tomé esa decisión y dije, yo voy a recoger lo mío, yo voy a servir a mi raíz. Yo no voy a pasar trabajo más, yo no voy a trabajar más, porque ya yo voy a ser grande. Eso es mis planes. Era el plan del diablo, no era el plan de Dios. El plan de Dios para mi vida era para ser un evangelista, alguien que predique la palabra del Señor. Y siento para decir a todo el que me escucha, tú puedes sentirte engañado, muchas veces tú vas a sentir tentado por el diablo. Él va a tratar de sacarte del camino donde Dios te tiene. Con los propósitos que tiene Dios para ti, el diablo va a tratar de desviarte. Va a tratar de sacarte de ahí. Y fíjate una cosa, Él va a usar personas que tú menos pensabas. Personas que tú menos pensabas, personas que tú quizás pensabas que debería ayudarte, que debería decirte que Cristo te ama, personas que deberían orar por ti, y esas personas te va a decir, te va a inculcar, te va a llevar a nivel de que el diablo te pueda destruir. Pero Dios en su amor infinito, alabado sea Dios, en su poder Él te va a guiar. Porque Él dice en su palabra, cuando anden en valle de sombra de muerte, no tenemos que temer, porque Él está ahí. Y el propósito de Dios para ti no lo detiene nadie. Tú lo puedes atrasar. Con la desobediencia tú puedes atrasar, pero de que va a llegar, llegará en el nombre de Jesús. Entonces, amado, para terminar con tu pregunta, definitivamente sí, tomé la decisión. No solamente de ser grande socialmente, pero ser un hombre grande espiritualmente, en el sentido de la ignorancia del hombre. Por eso que hoy yo siempre digo en mis oraciones, si hay un grande espiritual, un hombre de Dios, ese debe ser yo. Gloria a Dios. Porque con la experiencia que viví, yo con poca edad, ya a los 22, 23 años, cosas que mi familia solamente me veían, pero yo sé lo que yo era por dentro. Ya yo me desaparecía. A ese nivel. Y con mis compañeros de armas, yo podía desaparecerme. Yo no tenía temor de que alguien me disparara, porque yo sé, yo tenía como esa fuerza, esa certeza. Yo me recuerdo en diciembre del 2016, yo estuve en Los Girasoles con un amigo policía llamado Guzmán, y ahí estuvimos compartiendo un traguito en una discoteca, y sentí que algo me topó por la espalda. Me dijo, vete de ahí, que va a pasar algo, que tú no vas a participar en esto. Y le dije, amado, yo me voy. Me dijo, tú siempre tienes tu show. Le dije, mire, yo me voy de aquí. Me dijo, no, pero no te vayas. Y le dije, te dije que yo me voy. Y yo como a la tercera vez que sentí que alguien me topó y algo me habló en el oído, yo sé que prendí el motor. Yo lo único que sé que prendí el motor. Yo no sé cómo llegar a los Guandores. Yo no sé cómo llegué, pero sé que llegué. Al otro día alguien me dijo, ahí en la Ricardo, me vieron bajar manejando el motor, pero parado. Santo sea el Señor. Yo venía parado encima del motor. Wow. Cuando yo voy bajando por ahí, por donde dice el colmado Ramón, ¿verdad? Sí. Iba bajando y alguien me dijo, pero yo te vi anoche, pero ven acá, ¿y cómo tú manejaste ese motor parado? Dios mío. Y usted no se acuerda de eso. Porque yo lo único que sé, que yo salí de ahí. Wow. Estaba en Los Girasoles adentro y llegué a mi casa. Wow. Llegué endemoniado. Entré y me acosté. Y al otro día me llamó un amigo, él estaba preso, porque llegó alguien para atracarlo y lo disparó. Wow. Entonces yo tuve que bajar para Palacio a ver a mi compañero, pero yo no participé. Aleluya. Y él me dijo, es verdad que tú eres un satánico, Dios, tú eres un diablo, porque tú dijiste que tú ibas y te desapareciste, ahí te fuiste. Santo. Mira lo que me pasó. Y todo eso me hacía sentir grande, varón. Y te digo,
en el diablo no hay nadie grande. Porque el diablo es un engañador, es un mentiroso. Y le tengo para todo aquel que todavía es esclavo del diablo. El diablo te engaña. Ese es un mentiroso. Es un engañador. Él te dice, yo voy contigo, pero ¿dónde? El único que te dice que yo voy a preparar un lugar y donde yo esté, allí estaréis, es Jesús de Nazaret. Ese Jesús es el único que está a la derecha de nuestro Padre Señor. Y Él nos viene a buscar. Él va a buscar a usted, a cada uno de nosotros, a los que me escuchan. Usted, madre, que tiene un hijo perdido en la droga, perdido en el alcohol. Usted que está perdido en la hechicería, que el diablo te dice, si tú no me sirves te voy a comer. Le digo hoy, mentira al diablo. Mentira al diablo. Satanás ha perdido la batalla, él lo sabe. En la cruz la sangre del Señor vertió por nosotros, por mí. Y cuando ese clavo clavó a Jesús, la victoria mía y suya quedó clavada allí. Gloria a Dios, así es, así es. Por esto nosotros, si volvemos atrás, vemos Isaías 49:16, dice, tu nombre y mi nombre está grabada en la mano de Dios. Santo es el Señor. Y donde mi mano está grabada en la mano de Dios, con mi mano, entonces Jesús se limpia la cara. Alabado sea el Rey de Gloria. El diablo no me puede sacar de la mano de Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque con los clavos se grabó mi mano. Con los clavos se clavó tu nombre y mi nombre. Y ahí donde mi nombre está clavado con un clavo, el diablo no tiene el martillo necesario para sacar a mi nombre de ahí. Amado, con esa experiencia, para culminar con la experiencia que yo estuve en el mundo satánico, y ahí empecé a leer. Yo leí un libro, con ese libro yo vi que hay un hechicero llamado Bakashika, que a los 16 años había sido conmovido al 3er grado de la hechicería. Yo dije, entonces, si él con 16 llegó a esa magnitud, yo con 20 y pico, yo llego a ser más fuerte. Y 3er grado en la hechicería, para comprender un poquito, ¿qué podía hacer una gente en 3er grado? ¿A qué magnitud llegaba? Una gente con 3er grado en la hechicería, como decía ese hechicero, ya es una gente como lo podían decir en el mundo satánico, un dios en la tierra. ¿Por qué? Porque es una persona que puede hacer todo lo que cualquier otra persona común puede hacer. Por ejemplo, son personas que te pueden desaparecer que a una pestaña de ojo. Ese hombre, según ese libro que yo leía, él con unos lentes que él poseía, que él siempre cargaba, él conocía de que usted venía hacia él. Él sabía si usted era un hombre de Dios. Él también decía en ese libro, él tenía siempre un reloj puesto, y con ese reloj determinaba quién era de Cristo y quién no. Wow. Y con esto, él desaparecía a quien él quiera en cualquier momento. Santo. Y eso a mí me motivó mucho. Me motivó mucho. Yo me recuerdo en el 2000, al final de 2000, a principios de 2007, trabajando en Arroyo Hondo, en la casa del dueño de los Scotiabank, en aquello entonces, no el dueño, sino el gerente general. Y yo tuve un altercado con unos delincuentes de Cristo Rey, por cierto. Y ahí alguien me disparó en el pecho. Y recibí ese impacto de vara en el pecho y solamente vi el espíritu de mi padre que me pasó por el frente. Y de ahí no supe más de mí. Y con mi pistola disparé entonces a uno de los delincuentes y lo abrí en 2 pedazos. Estando prácticamente herido. Que debería estar muerto. Y para mí lo que me pasó, solamente se me quemó un chin de la camisa. Dios. Y así estaba el poder. Y así solamente, no tanto que yo podía no recibir unas balas, no recibir el cuchillo, pero también, como ya le decía anteriormente, yo me desaparecía
yo hacía cosas, yo tenía botellas, por ejemplo, tenía una botella con la llamada que nosotros llamamos Mamá Juana, ¿verdad? Con esa Mamá Juana, yo podía entregarte esa Mamá Juana y usted no la podía destapar, con eso me desaparecía también. Wow. Y con eso yo hacía cosas tremendas. Y con eso yo iba tomando control, tomando nivel en el mundo satánico. Y eso me hacía sentir, wow, yo soy un hombre grande, yo soy un hombre importante, pero Dios tenía planes para mi vida. Yo vuelvo siempre a decir esta palabra, Dios tenía planes para mi vida, porque como le conté desde el nacimiento, Dios me había escogido del vientre de mi madre. Y eso con el propósito de ser quien soy hoy, no ser un satanita, no ser un brujo, sino ser un siervo del Señor. Alguien que Dios usa sus labios para sacar personas en el mundo satánico. Y yo fui tan grande, llegó un momento a decir que yo no hablo creol. Santo. Y empecé a negar mi propia descendencia, ¿verdad? Mis propias raíces. Porque por más que yo quiero decir que yo soy dominicano, sí lo soy. Lo soy, como decía Pablo, porque alguien me adoptó, alguien me crió, todavía viven. Mis padres adoptivos, Marcelino Jiménez Fortuna vive por la gracia de Dios. También Flavia Domitilia Cabrera vive todavía por la misericordia del Señor, la cual que agradezco mucho, que me has dado la segunda vida humana, ¿verdad? La cual que podemos beneficiar muchas cosas que quizás como nacionales haitianos que somos hubiésemos criado en nuestro país, quizás con muchos privilegios que no podíamos beneficiar. Y le digo que hay cosas quizás yo he beneficiado en mi vida en este país, muchos nacionales no han podido beneficiarlo, pero Dios tenía todo eso preparado para mí. Todavía yo me recuerdo, yo voy a Haití, a mi país, yo como siervo del Señor, yo tengo un pasaporte haitiano con visa haitiana, pero yo voy para tratar de ir legalmente. Pero cuando yo llego a la frontera, yo soy un comandante como quiera, porque cualquier cosa, yo nada más tengo que identificarme. Y cuando yo me identifico, todo el mundo es el saludo, porque Dios hace cosas tremendas en nuestra vida. Y cuando Dios lo hace, porque Él sabe por qué lo hace. Entonces, esto me llevó en septiembre de 2008. El Señor va a poner freno a todo esto. Wow. Yo decidí, ya yo dije en diciembre del 2008, sí. Yo tenía todo planificado para el 21 de diciembre. Yo voy a llegar allá a Haití, voy a juntarme con los que están allá que saben, para que me lleven a la habitación, a cual que yo no me creía ahí. Entonces, para recoger todo lo que tengo que hacer y ya hacer el brujo. Y ya yo digo, yo voy a recoger a Isli Dato, voy a recoger a Isli Fueda, voy a recoger a Bosú, y voy a recoger a todos esos diablos y a mi 13 Silí, que siempre andaba conmigo. Y yo dije, bueno, ya yo voy a ser grande. Aleluya. Wow. Pero Dios tenía los planes. Entonces, en ese propósito, el segundo domingo del mes de septiembre de 2008, estando de servicio, voy a la iglesia a buscar la llave de la casa de mi mamá, a buscar algo. Y mientras que yo bajaba por los guandures, frente al colmado llamado el colmado Ramón, la bendición de Dios, ahí fui impactado con otro motorista que iba subiendo, yo voy bajando, es un tornado 250 ondas, y el joven cayó inconsciente. Y yo, como un hombre prepotente, saqué mi arma de fuego, disparé al aire y me fui. Wow. Sin embargo, estaba herido en el pie izquierdo y yo no me di cuenta. O sea, usted disparó al aire por no querer matar al muchacho, por la ira. Por la ira que él me chocó, así es. Lo chocó, mejor tiró varios tiros al aire. Varios tiros al aire y también para impresionar a las personas, wow, para que no me cayeran atrás. Porque siempre pasa eso, muchas veces son cosas, no es que uno va a hablar mal de las instituciones, ¿sabes? Ni tampoco defraudar a los compañeros, pero normalmente en las filas de las policías y de los cuerpos castrenses siempre usan esto, lo que nosotros llamamos el abuso de poder.
el militar armado o el hombre armado, vamos a decir el hombre armado, no tanto el militar, porque a veces el civil es peor todavía. El hombre armado se siente más hombre que todos los hombres. Es difícil el hombre armado que reconoce sus errores, que reconoce la falta que ha cometido, o contrario, siempre quiere pasarse por el mejor. Y yo en ese momento yo quise mostrar mi hombrío, y el infeliz está en el suelo, todavía no puedo decir quién es, yo no sé, porque a mí no me importó que ese ser humano, igual que yo, estuvo en el suelo herido, sino lo que quise impresionar, intimidar a lo que estaban alrededor y salir corriendo, ¿verdad? Pero el Señor sí estaba ahí, y ese día estaba la mano de Cristo Jesús. Y con este choque, Cristo estaba desviando los planes del enemigo. Y con esa herida, con ese accidente, cuando me llevaron al central de las Fuerzas Armadas, al hospital, me cosieron y el médico me dijo, con esto usted va a durar mínimo 1 año en el suelo. Porque se me había abierto el pie izquierdo por completo. Y con esto, amado pastor, fue un tremendo accidente. Y con ese accidente es que el Señor me trajo de vuelta a la iglesia. Y aún así, herido en mi casa, iban mis cuñados, hermano Sony, iban muchos de la iglesia a predicarme, a decirle, varón, Cristo te ama. Tu silla está vacía en la iglesia. Yo le decía, no, yo no puedo ahora. Yo tengo un compromiso, yo tengo que resolver mi compromiso. Primero, cuando yo me sane ahí, yo voy a la habitación de mi papá, yo voy a recoger a todos los santos. Y cuando yo voy a ser grande, ustedes verán que yo voy a ser más grande que ustedes. Yo no puedo. Santo Dios, alabado sea Dios. Mentira, Satanás, usted no ha podido conmigo y no podrá jamás. Y yo declaro a esta hora que todo espíritu maligno, espíritu satánico que está atormentado, siervo y sierva del Señor, los hijos de Dios, en el nombre de Jesús, yo declaro en el nombre de Jesús que tú pierdes tu fuerza. En el nombre de Jesús, Satanás, tú sabes que tú has perdido la fuerza, y yo lo declaro nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Como tú no pudiste conmigo, también tampoco podrás con nadie, con ningún siervo, con ninguna sierva, en el nombre de Jesús. Y lo declaro así. Y le digo a usted que me escucha en cualquier país del mundo, que se siente engañado por el diablo, levanta tu mano al cielo y dile, Señor, heme aquí, yo quiero libertad. Y dígale a Dios, como tú libraste a Romelio, yo quiero que tú me entiendes las manos. El Señor siempre va a estar ahí para librarte. Yo me sentía grande y el Señor me buscaba, amado. El Señor me buscaba. Y los hermanos iban a visitarme, decía, varón, Cristo te ama. Le decía, yo sé que Cristo me ama. Yo también lo amo, pero yo no puedo. Pero te digo, llegará el día donde tú podrás. Wow, es tremendo lo que nos cuenta, porque yo sé que desde este punto comenzará a contarnos de ese cambio que Cristo ha hecho en su vida. Amén. Y de esa unión de usted y el Espíritu Santo. Pero Aleluya. antes de entrar ahí en ese punto, Amén. yo sé que los hermanos pues se están preguntando, ¿verdad? Gloria a Jesús, muchos de ellos. Cuando el ministro habla de que él tenía la fuerza, la capacidad de desaparecerse, Sí. En ese estado, cuando usted hacía eso, ¿usted se desaparecía y aparecía en otro lugar, o se hacía invisible, que usted veía a la gente y la gente no lo veían a usted? Mira, excelente pregunta, y me siento muy bendecido por esa pregunta. En esto hay muchos mitos, Aarón. Sí. El diablo es muy engañoso, pero de algo tenemos que recordar, que tiene poder. Así es, así es. El Señor Jesús es todopoderoso, pero el diablo tiene poder. Hay varias formas de desaparecerse. Hay una desaparición que es como un velo, como una ciegadura, que yo, por ejemplo, yo me siento acá, de repente usted no me ve, pero yo le estoy viendo. Yo estoy sentado aquí, pero para ti yo no estoy aquí. Sí, yo me hago invisible para engañarte.
Pero hay otra forma de desaparición, es que yo me voy del lugar. Es que yo me siento acorralado, me siento atacado, yo digo 2 o 3 palabras, yo hago una seña conforme a la clave que yo tengo. Eso le dicen que una palabra es como una clave, es como un código. En creol le dicen un mot pass. Entonces, con ese código yo me voy. Y si yo quiero llevarte conmigo, si andábamos los dos, nada más tengo que toparlo. Y al topar a usted, de repente usted se va a encontrar acostado en su casa y yo en la mía. O nos va a encontrar los dos en mi casa. Usted no se va a dar cuenta cómo ni cuándo. Porque inmediatamente que yo recito las palabras clave que tengo que recitar, ya estoy en casa. Wow, tremendo, ¿verdad? Que como usted nos decía, los espíritus hacen cosas. Hacen cosas. Wow. De repente ya estoy en casa. Oh, gloria a Dios. Es un abrir y cerrar de ojos. Entonces, lo que están quizás buscándome, algo también tenía el poder de hacer, era que, por ejemplo, yo llegaba a un lugar y de ahí se armaba una batalla, una pelea. Sí. Y yo con 2 palabras que recitaba, donde yo estaba nadie podía acercarse. Wow. Solamente yo veía a la gente peleándose, y veía botellazos, machetazos, lo que sea. Y yo con los brazos... No. Porque con eso usted ponía un stop, como que usted ponía una barrera de demonio, en pocas palabras, porque usted invocaba regiones de demonio. E igual, por ejemplo, otro poder que yo tenía, la gloria sea de Dios, que el Señor nos ha librado de todo esto, era que, por ejemplo, si estaba lloviendo, yo podía determinar, por ejemplo, yo estoy parado acá en Los Guandures y determinar, la lluvia viene, y yo tenía poder de determinar que en Los Guandures llueve y en la Ciénaga no. Dios mío. Y desde mi casa yo nada más tenía que levantar la mano. Por ejemplo, yo levanto la mano a la dirección que yo quiero que la lluvia no vaya o que la lluvia vaya, y ahí iba la lluvia. Por eso nosotros los evangélicos, ojo con esto, tenemos que tener esa conexión con Cristo. Principalmente cuando tenemos culto en la calle, hay lluvias que nos vienen del cielo. Así es. Hay momentos, amado pastor, que usted está celebrando un culto, vamos a suponer un culto en la calle, y de repente está nublado, y de repente está tornando, y de repente va a llover. Ahí hay un satanita. Y esos demonios lo dividen en diferentes factores. Por ejemplo, hay demonios regionales. Eso en el lenguaje más popular, por ejemplo, en creol le decían que le decían Shosier. El Shosier es como un tipo de brujo o de bruja que tiene un poder sobrenatural para controlar este sector. Y de algo que nosotros tenemos que tener claro, todas las zonas, los países, los continentes, podemos decir también los sectores, son patrocinados por 2. Primero, con un ángel de Dios, como dice en el Salmo, que está acampado alrededor de este pueblo, pero también hay un espíritu maligno. Y de eso estamos claros. En Daniel capítulo 10, vemos a Daniel que había orado a Dios. Dios le había enviado la respuesta de inmediata, pero el ángel o el espíritu que tenía cautivo Babilonia le tenía agarrada su respuesta. Y Daniel continúa orando, y el Señor mandó al ángel Gabriel a pelear con el príncipe de Persia para poder rescatar al ángel de menor grado, de mejor. Porque mira, fíjese una cosa, pastor, yo siento para explicar esto al pueblo de Dios. En el ejército celestial, el ejército terrenal es la copia del ejército celestial. Como usted ve que en la guardia o en la policía hay raso, hay cabo, hay sargento, hay teniente, ¿verdad? Hay capitanes, hay mayores, etcétera, etcétera. Así mismo en el cielo los demonios están clasificados. Y muchas personas quizás que me escuchan, que quizás que han estudiado teología,
y saben cuando llegan a Los Ángeles, van a ver que Los Ángeles están clasificados por el ángel de Jehová. Cuando hablamos del ángel de Jehová es el verdugo, ¿verdad? Es el verdugo. En el Antiguo Testamento eso es el a Jesús simbolizada, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento sabemos que nuestro maestro vino, de ahí no se vuelve a mencionar el ángel de Jehová, ¿verdad? Porque ya Jesús vino en carne y huesos. Y por eso que Cristo, cuando llegó el momento de irse, Él le dijo a los discípulos: yo no lo voy a dejar huérfano, le enviaré el Consolador, que sigue siendo el mismo Jesús, que es el Espíritu Santo. Entonces, en el mundo satánico están por rango. Y como están por rango, hay ángel caído o demonio que tienen menor grado, menor potencia que otros. Por ejemplo, yo voy a abrir ese paréntesis. En el mundo satánico está la magia negra y la magia blanca. Entre la magia blanca hay unos demonios que viven en el espacio. Esos tienen más poder de los que viven en la tierra. Cuando usted va donde un brujo, usted está enfermo. Para ese brujo, si él ve que demonio que lo ataca, él llama a otro demonio para sanarlo. A otro más fuerte. Porque él llama a otro de mayor rango. Y muchas veces, si el que está ahí es de igual rango de cualquiera que él pueda llamar, si hay una forma de negociación, entonces llama a ese demonio y negocian a cambio de otras personas o a cambio de otras cosas. O ese brujo, para poder tomar el dinero de ese cliente, como ellos lo llaman, él hace un pacto con este demonio. Y quizás tú puedes ser sano instantáneamente o temporalmente. Pero luego de esa sanidad, él te pone una condición. Santo, alabado sea Dios. El único que nos sanó y nos sana por completo se llama Cristo Jesús.